bajo el tema escogiendo nuestros compañeros. Yo pienso que muchas personas se van a identificar con la palabra que vamos a hablar en el día de hoy. No vamos a hablar mucho, pero vamos a hablar, amén, cuáles son las consecuencias que trae al no saber nosotros escoger a nuestros compañeros. Hay muchas personas que han fracasado, hay personas que han llegado hasta la cárcel por haber escogido un mal compañero, una mal compañera. Hay personas que han estado caminando con una persona sabiendo ellos que la persona es un delincuente, es una persona que verdaderamente no tiene mucha calidad moral, y la policía ha estado buscando a esa persona y se han llevado a la persona, y hasta que no se ha resuelto, se ha aclarado el caso, la persona ha caído preso en la cárcel por haber escogido un mal compañero. Bueno, si nos vamos al diccionario y definimos la palabra compañero, la palabra compañero significa una persona que comparte tiempo parcial o permanente con otra persona en estudio, trabajo o la práctica de una actividad deportiva. Amén. Eso es una definición de la palabra compañero. Un compañero también es una persona que comparte actividades políticas, religiosas y también sentimentales. Una de las decepciones más grandes del ser humano es equivocarse al escoger un compañero. Escoger un compañero puede ser crucial y peligroso, y la Biblia nos habla muy claro acerca de este tema tan importante. El libro de Proverbios, capítulo 13, verso 20, nos dice con quién nosotros debemos andar. Dice Proverbios, capítulo 13, 20, el que anda con sabio, sabio será. Oye, entonces el que anda con un ladrón, ¿qué será? Bueno, aunque no sea ladrón, lo juzgarán como un ladrón. Porque cuando tú andas con posesión de cosas ilegales y andas con una persona y lo atrapan y lo agarran, hasta que no se resuelva lo contrario, tú también te van a aplicar cargos hasta que tú puedas probar lo contrario. Así que Proverbios capítulo 13, verso 20 nos dice, el que anda con sabio, sabio será. Oye, aquí está la respuesta. Mas el que junta con necio, también será quebrantado. Wow, eso está tremendo, es una palabra poderosa. Si tú andas con un necio, será quebrantado. Si andas con un criminal, te juzgarán como criminal. Si andas con un blasfemo, te juzgarán como blasfemo, aunque no lo sea. En lo que se resuelve lo contrario. Cuando usted se junta con una persona impía, necia, corrupta, irrespetuosa, desobediente, sin temor a Dios, es muy probable que esto le traiga consecuencias irreparables a usted. Por eso el apóstol Pablo decía, compañero soy yo de todos los que temen a Jehová. Wow, eso está tremendo. Compañero soy yo de todos los que temen a Jehová. Compañero soy yo de todos los que alaban el nombre del Señor. Compañero soy yo de todos los que ensalzan el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Compañero soy yo de todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Nosotros no podemos dejar que los amigos nos escojan a nosotros. Nosotros debemos de escoger nuestros amigos. ¿Han escuchado eso, amados hermanos y amigos que nos están escuchando? No debemos dejar que nos escojan a nosotros. Nosotros debemos escoger a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Como cristianos, la Biblia nos enseña a evitar las malas juntas. Número 1, los que están en idolatría. Efesios capítulo 6, verso 14 al 16 dice que no te juntes con yugos desiguales, con los incrédulos, con los idólatras. Cuando hablamos de yugos desiguales, la gente piensa que estamos hablando inmediatamente del matrimonio. El yugo es solamente enyuntar, aparentar, solamente significa, vamos a decir, relacionarte, ¿verdad?, con otra persona. Tú puedes enyuntar, o tú puedes ser yugo desigual de un amigo tuyo que tenga malos pensamientos, que sea una persona pornográfica, que sea una persona antisocial. Ya tú andas con esa persona, tú eres un yugo desigual con esa persona. Amén. No solamente en el matrimonio, cuando tú escoge una persona que no es de tu mismo tipo de educación o de estatura social o de tu misma clase moral. No solamente eso significa yugo desigual. Estamos hablando en todo el sentido, amplitud y expansión de la palabra cuando hablamos de una compañía.
Cuando hablamos de una compañía, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea donde sea, y la persona tiene un comportamiento completamente negativo, la Biblia dice claramente que no hagamos amistades con esas personas. Número 1, los que están en idolatría. Efesios capítulo 6, 14 al 16 dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos y con los idólatras. No hay compañerismo entre la luz y la tiniebla. No hay compañerismo entre la oscuridad y la luz. Cuando usted apaga el bombillo, llega la oscuridad. Cuando usted prende el bombillo, se va la oscuridad y llega la luz. Porque no hay compañerismo, no hay combinación entre la luz y las tinieblas. Asimismo somos nosotros los cristianos, los seguidores del Mesías, los seguidores de Jesús de Nazaret. No hay ninguna compatibilidad entre nosotros y los incrédulos o entre nosotros y los idólatras. Así que tenemos que saber cómo escoger nuestro compañero. En el ámbito sentimental, matrimonial o de noviazgo, hay cristianos que se enamoran de incrédulos o de incrédulas y de idólatras y pagan las consecuencias. Pero hay gente que dice, pero ven acá, él estaba en la iglesia, era cristiano, ella era cristiano. No. Hay personas que van a la iglesia con una segunda intención. Y si nosotros no buscamos la dirección de Dios para que nos dé la visión, fácilmente podemos cometer un error escogiendo un compañero o una compañera que nos va a desgraciar la vida para toda la vida que vamos. Y más, si dejan niños, te va a seguir ese problema hasta el final. La Biblia dice que no estés en medio de ellos. Lo dice claramente, que los evite, que te apartes. Que ni siquiera los toque, dice la Biblia dice, no los toque. Es decir, que si tú tocas a una persona impura, a una persona necia, idólatra, te contamina. Eso lo dice la Biblia. Efesios capítulo 6, 14 al 18 dice, ni siquiera los toque. Dice que si no te apartas y tocas a ellos, la Biblia dice que son inmundos. Dios no te recibirá, ni será para vosotros por Padre. Oye, Dios renunciará a llamarte hijo cuando tú no te apartas de los que están en idolatría, de los necios y de los que te pueden, aleluya, contaminar, de aquellos que son inmundos. Wow, eso está tremendo porque la gente dice, bueno, Dios es amor y nosotros tenemos que buscarla. Claro, buscar a una persona y predicarle no es lo mismo a tú andar con una persona y que esa persona se manifieste negativamente y que tú aplaudas lo que... Hay muchos cristianos que están trabajando en factorías y aplauden a los que hacen cuentos, amén, y chistes de mal gusto, chistes negros, chistes de todos los colores, y lo aplauden y se ríen. La Biblia dice que te apartes de ellos. Josué capítulo 23, del 12 al 13, dice la Biblia, no te debes unir en matrimonio con paganos ni idólatras, porque Jehová se apartará de ustedes. Oye esto, hermano, oye esto. Si tú eres cristiano, no importa lo que tú busques de Dios, no importa lo que tú ayunes, no importa lo que tú ores, en el momento que te unes con un pagano, con un idólatra, dice la palabra, Jehová se apartará de ti. Josué capítulo 23 del 12 al 13 lo dice la Biblia. En los tiempos en que estamos viviendo hay un sinnúmero de personas que fracasan a diario. Jóvenes que fracasan, mujeres que fracasan, hombres que fracasan dentro de las congregaciones porque no hay obediencia. No reciben ni aceptan el consejo de los pastores, de los líderes. Y escogen a la que ellos creen que serán su compañero, su compañera. Y cuando vienen a levantar la cabeza, ya están metidos en tremendo problema, como decía el inspector, tremendo lío. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, tenía 14 años. En la iglesia, los jóvenes, cuando se enamoraban de una joven, de una muchacha, lo primero que hacían era orar. Y después que oraban, iban donde el pastor y hablaban con el pastor. Pastor, ayúdeme a orar. Estoy hablando con la joven tal. Deme su consejo. Y si el pastor le decía, esa muchacha no te conviene, mire, por más enamorados que estaban, ellos se apartaban. ¿Y sabe qué? Casi siempre
amén, ellos recibían la bendición de Dios y verdaderamente luego se veía el resultado de que no le iba a convenir. Un yugo desigual llega a convertirse en una pesadilla. Claro, para el que quiere estar tranquilo y para el que abre los ojos tarde. Porque el que quiere estar tranquilo hace una mala elección, pero abre los ojos tarde. Y cuando abre los ojos tarde, ese yugo desigual, esa mala elección se convierte en una pesadilla. Hay mujeres que han llegado a la vejez sola. Hay hombres que han llegado a la vejez solo porque han cometido un error grave que lo ha llevado a la frustración, pensando que todo el mundo es malo, porque han sido castigados, han sido, hermano, mire, el comportamiento de la persona que ha estado con ellos ha sido un comportamiento que lo que ha dejado es una frustración en la persona, y la persona ya tiene miedo de entrar a otra relación por la gran frustración que ha dejado esa persona que pasó por su vida. Otra mala junta que el cristiano debe de evitar es juntarse con los impíos. No lo digo yo, hermanos. No lo digo yo. Lo dice la Biblia. Proverbios capítulo 4, 14 al 15 dice: no entre por el camino de los impíos. Dice: apártate de ellos. Otra mala junta que debemos de evitar es a los necios. ¿Por qué a los necios? Porque la Biblia dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y todo el que cree que no hay Dios no debe tener comunión ni relación con el que dice que hay Dios. Entonces, ¿de qué manera usted como evangélico, como evangélica, como cristiana, puede entrar en una relación, sea sentimental o en una relación de amistad, con una persona que crea lo contrario a lo que usted predica, a lo que usted cree? Inmediatamente se convierte, amén, en un yugo desigual. La palabra de Dios habla en el libro de Proverbios capítulo 14, verso 7. Dice: aléjate del hombre necio, porque en él no encontrará labios de ciencia. ¿Tú sabes a lo que te lleva la ciencia? La ciencia te lleva al conocimiento. Y el conocimiento te lleva a la sabiduría. Y la sabiduría te lleva a la obediencia. Y la obediencia te lleva a la vida eterna. Entonces, un hombre necio no te puede enseñar ciencia, porque el hombre necio es un ignorante. Todo el necio es un ignorante. Entonces, el que es lo contrario del necio, la persona que es humilde, que se somete, que cree en Dios, entonces puede conseguir palabra de ciencia. Significa que un necio no tiene nada que darte. Un necio no tiene nada que darle a un hombre, a una mujer que sigue los caminos de Dios. Dice Salomón: aléjate del hombre necio. Y Salomón tiene mucha razón para él poder hablar de estas cosas. Una cosa que la gente no sabe, una cosa que hay muchos cristianos que no saben, una cosa que hay muchos pastores que no saben, una cosa que hay muchos maestros que no saben, es que lo que Salomón está hablando, lo está hablando por testimonio propio. Si tú no sabías, Salomón se descarrió y Salomón se juntó y se enamoró de mujeres idólatras que adoraban a varios dioses, y Salomón llegó hasta construir altares a los demonios. No sabía. Salomón se metió con muchísimas mujeres, y todas esas mujeres eran hijas de hombres, de reyes que gobernaban en diferentes partes, en diferentes lugares, y eran idólatras. Y para estar bien con ella y con los otros reinos, Salomón construía altares. Pero fue después que comenzó a hacer esas relaciones, esos yugos desiguales. Nosotros tenemos que escoger a nuestros compañeros. Nosotros tenemos que escoger a nuestros amigos. No podemos dejar que nos escojan a nosotros, que los amigos nos escojan a nosotros. Nosotros sabemos a quiénes debemos de elegir según la Biblia. Proverbios capítulo 14, verso 7 dice: aléjate del hombre necio, porque en él no encontrará palabra de ciencia, en él no hay consejo, en él no hay ejemplo. ¿Qué ejemplo le puede dar a un cristiano un hombre necio? Es decir, de un necio tú no aprenderás nada. De un necio tú no aprenderás nada bueno, nada edificante. La Biblia te dice que te apartes de ello. Otra mala junta que hay que evitar es a los que enseñan doctrinas falsas. La Biblia dice en el libro de Gálatas que todo el que venga a tu casa, y no traiga la doctrina de Cristo,
dice que aunque sea un ángel que baje del cielo, no lo reciba en casa, y le llama anatema. La palabra anatema significa maldito. Es una persona que recibe una maldición de parte de Dios, porque está trayendo de introducir otra palabra que no es la palabra de Cristo. Está tratando de introducir otra doctrina que no es la doctrina de Cristo. El mundo está lleno de paganismo. El mundo está lleno de tradiciones. Y hay un sinnúmero de iglesias que están viviendo y absorbiendo y celebrando las tradiciones. Entonces el Señor te dice, no te juntes con toda aquella persona que traiga otra doctrina que no sea la doctrina de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, verso 8, y si se leen del capítulo 1 en adelante, el apóstol Pablo dice, no te juntes con nadie que cambie el evangelio. El apóstol Pablo dice, hay gente que han cambiado el evangelio. Y en el tiempo que estamos viviendo, el evangelio lo han cambiado. Lo han cambiado. Y dice Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que los hombres con su comportamiento lo han cambiado. Han cambiado el evangelio, han cambiado la manera de hablar, la manera de vestir, la manera de adorar. Han cambiado todo, señores, todo. Y estamos hablando de que estamos en los tiempos modernos, que antes éramos ignorantes y que estábamos equivocados. No, hermanos. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Lo que era pecado 40 años atrás es pecado ahora todavía. Lo que era, aleluya, falso 30 años atrás es falso todavía. Lo que era verdadero, amén, 30 años atrás todavía es verdadero según la palabra de Jesucristo. Así que nosotros no podemos cambiar porque otro cambie. No podemos aceptar que nadie nos cambie a nosotros nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de adorar la gloria de Dios, nuestra manera de vestir, nuestra manera de dar el testimonio, los frutos. Porque por los frutos seremos conocidos. ¿De qué manera nos daremos que un árbol tiene china, mandarina o tiene mango si solamente vemos las hojas? Y no vemos los frutos, no podemos nosotros identificar los frutos. Nosotros tenemos que dar frutos por dentro y por fuera. El que es limpio tiene que ser limpio por fuera y por dentro. El que es santo por dentro tiene que ser santo por fuera. No podemos ser santos por dentro y por fuera. Parecer, amén, que venimos de una discoteca, de un nightclub. No podemos nosotros por dentro ser consagrados y por fuera vestir como si nosotros estuviéramos, alabado sea el Señor, en un club, amén, o estuviéramos en un nightclub. Esta palabra es fuerte, predicarse en estos tiempos, pero la Biblia dice, claramente dice la Biblia, que todo aquel que te predique un evangelio diferente al que Jesús enseñó, se llama anatema. No lo reciba en tu casa, ni te juntes con ellos. 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. En adelante dice la Biblia, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto, iglesia. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, delira, está loco. Escucha bien, delira. O sea que la única doctrina que la Biblia reconoce como verdadera es la doctrina de Jesucristo. Y si alguien enseña otra cosa, dice la palabra, hay que evitarlo. ¡Wow! Otra junta que debemos de evitar es a los chismosos. A los chismosos. Usted no debe de juntarse con chismosos, porque ese chismoso le pone una conversación a usted. Y si usted mueve la cabeza y dice que sí, ya usted está metido en el lío, está metido en el problema. El chismoso, cuando lo atrapan, cuando lo descubren, mete a todo el que está alrededor. Amén. Proverbios capítulo 20, verso 19. Dice, amén, Salomón, que es peligroso estar junto con los chismosos. Dice, los chismosos son peligrosos, son calumniadores, son destructores. El que se junta con un chismoso termina chismeando. E inclusive la Biblia dice que no te relaciones con el suelto de lenguas. Eso está tremendo, ¿sabe? Proverbios capítulo 20, verso 19 dice, no te relaciones con el suelto de lengua. Eso está tremendo.
Si usted conoce una persona y usted se relaciona y usted es amigo y usted es compañero y la persona es chismoso, hablador, mire, dice la Biblia, evítenlo, porque tarde o temprano te vas a meter en un problema. ¿Y sabe qué, hermano? En este tiempo que estamos viviendo, como está el pecado, como está la maldad, las calumnias y las mentiras están prevaleciendo y gobernando con más fuerza que la verdad. La gente está creyendo más la mentira que la verdad en estos últimos tiempos. Y no hay cosa peor que cuando a ti te ensucian y te embarran el testimonio. Solamente Dios te lo puede limpiar. Así que la Biblia te dice que para que tú evites que tu testimonio sea pisoteado, no debes de juntarte con el chismoso. Otra mala junta que nosotros debemos de evitar es a los apóstatas. Ya los apóstatas están en el mundo. La Biblia dice claramente que no te juntes con ellos. Dice, profesa religión. Todo el que no enseña que Jesús es el Señor y que es el único Dios y Salvador es un apóstata, un anticristo. La palabra apostasía significa negar la verdad, oponerse a lo ya establecido, predicar lo contrario a lo que Jesús habló. Entonces la Biblia dice que no debemos juntarnos ni compartir con ellos. Segunda Timoteo, con la Biblia yo te hablo, que segunda Timoteo capítulo 3 verso 5 dice que debemos de evitar a aquellos que niegan que Jesucristo es el Señor. A eso la Biblia le llama apóstata, a los que niegan la verdad y niegan la fe. Finalmente, amado hermano, te quiero dejar con estas palabras. Aleluya. ¿Cuáles son los compañeros que debemos desear? ¿Cuáles son los compañeros que debemos de escoger a través de la culminación de esta pequeña enseñanza? Te voy a dejar, amén, una idea de a quienes tenemos que elegir como nuestros compañeros. Número 1, a los que temen a Dios. Salmo 119, verso 63. El salmista David decía, compañero soy yo de todos los que temen al Señor. Wow, qué hermosa palabra. Compañero soy yo de todos los que temen al Señor. La persona temerosa de Dios nunca te va a traicionar. La persona temerosa de Dios nunca te va a meter en un problema. La persona temerosa de Dios nunca te va a meter en un chisme. La persona temerosa de Dios nunca te va a traicionar. Esos eran los compañeros de David. Amén. Los que tienen que ser tus compañeros. Esos no te meterán en problemas. No te apartarán de tu Dios. Esos no te calumniarán. Esos no te destruirán. Otros compañeros que debemos de desear y juntarnos son consejeros piadosos. Consejeros piadosos. Personas piadosas que nos puedan dar un consejo piadoso, hermano. Hay gente en la misma iglesia, hermano, que tienen un problema y el diablo le susurra en los oídos. ¿Y sabe lo que le dice el diablo? No vaya donde el pastor, que el pastor está muy ocupado. No vaya donde el pastor, porque el pastor tiene mucha carga. No vaya donde el pastor, porque el pastor tiene muchos problemas. No, hermano, reprenda al diablo. Porque el único que le puede dar un consejo sabio de la palabra es el siervo de Dios y los líderes de la iglesia. Pero hay gente que van donde un miembro común y corriente igual que ellos, que lo que va a hacer es que le va a dar un consejo negativo. Le va a decir lo que piensa y lo va a apartar más del Señor. Oiga esto, hermano. Oiga esto. Esa mala junta tenemos que evitarla. Ir a buscar consejo donde aquellas personas que no tienen capacidad para darnos consejo es una mala junta. Porque te va a dar un consejo de acuerdo a la situación de ellos y te va a apartar de Dios y de tu iglesia. Aleluya. Compañeros que debemos desear y juntarnos son consejeros piadosos, personas piadosas que nos puedan dar un consejo a la luz de la Biblia. Salmo capítulo 1 del 1 al 3 dice que son bienaventurados los que no andan en consejo de malos, ni en camino de pecadores, sino que se deleitan en la ley de Dios de día y de noche. De día y de noche.
A esa gente somos los que hay que buscar. A la gente que oran, a la gente que ayunan, a la gente que se levantan a las 3, a las 4 de la mañana a adorar la presencia de Dios. A la gente que desde que entran a la iglesia es adorando a Dios hasta que salen. A la gente que no van a la iglesia a chismear, ni a pendenciar, ni a mirar cómo el hermano va vestido. La gente que tenemos que buscar es a los consejeros piadosos que nos den un consejo que podamos crecer. Por eso fue que un gran millonario dijo que él no se junta con ninguna persona que no lo pueda beneficiar. Nosotros vamos a tomar esa palabra en el ambiente espiritual. No podemos juntarnos con personas que no nos puedan ayudarnos a crecer. ¿Qué pasó con Eliseo? Eliseo era el compañero de Elías. Y cuando Elías murió, Eliseo recibió doble porción del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué pasó? Amén. Con Pablo y Silas. Pablo era el ungido de Dios, pero Silas recibió la unción de Dios. Tenemos que juntarnos con personas que cuando esa persona nos salude podamos sentir la gloria de Dios. Que cuando esa persona nos hable cosas que nos edifiquen. Que podamos aprender de esa persona consejos piadosos. No juntarnos con personas que cuando salgamos y nos despidamos nos vayamos descarriados. Sí, hermano, hay personas que hacen descarriar a otro con sus comentarios, con sus chismes. Hay personas que no pueden hablar con otra persona sino es hablando de otro o con un chisme, hermanos amados. Y cuando le pones atención al chisme y cuando participas, ya estás participando, amén, de una conversación que no es piadosa. La Biblia dice: bienaventurados los que no andan en consejo de malos. Hay que buscar consejo de bueno, consejo, aleluya, de un pastor, consejo de un siervo de Dios, consejo de un hombre, aleluya, que paga el precio. Ni andar en camino de pecadores, sino que nos deleitemos en la ley de Dios de día y de noche. Debemos juntarnos con gente puras, apartados del mal, apartados de iniquidad. Segundo de Timoteo capítulo 2, verso 19 al 22, la Biblia dice: debemos juntarnos con personas humildes. Romanos 12, 16 dice la Biblia que debemos asociarnos. La palabra asociar significa vivir en sociedad, vivir en comunidad. Aleluya. Relacionarnos con los humildes y no ser sabio en nuestra propia opinión. Finalmente, hermano, le dejo con esta palabra. Debemos asociarnos con gente que hablen palabra de gracia. Palabras que edifiquen. Efesios capítulo 4, verso 19 dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Hay cristianos que maldicen, que dicen cosas de doble sentido, que no edifican. A esto hay que evitarlo. Aleluya, porque te pueden conducir al pecado, hermano. Así que estas son las personas que debemos de elegir para que sean nuestros compañeros. No podemos dejar que los amigos nos escojan a nosotros. Nosotros debemos de escoger a nuestros amigos y a nuestros compañeros para que podamos crecer en la gracia, en la bondad, en la misericordia y en la aceptación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean todos bendecidos en el nombre del Señor y vamos a pensar al escoger a nuestros compañeros. Dios les bendiga.